Voy a leer el día de hoy de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios, por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y nuestro tema el día de hoy es Dios revierte la sociedad. Bueno, hemos comenzado a mirar en semanas recientes en nuestros estudios a la iglesia de Corinto. Era una buena iglesia sin duda, y eso lo sabemos por las poderosos elogios que hace el apóstol Pablo de esta iglesia. No es tan mala como a menudo se presenta, de ninguna manera, porque eso haría que los elogios del apóstol Pablo fueran absurdos y ridículos. No, Corinto era una buena iglesia, donde la mayoría de la gente no malinterpretó la resurrección. La mayoría de la gente no se parecía en nada al pecador de Corinto. Quizás la mayoría de la gente fue lo suficientemente necia al participar del espíritu de división que hizo que en la iglesia se dividieran en grupos, pero en general era una buena iglesia y una iglesia sincera. Pero sí, tenía sus problemas. Tenía cosas que había que corregir y que sin duda se corrigieron con el paso del tiempo. Pero no era tan mala como se suele decir. Y esto nos habla a nosotros. Una iglesia que se esfuerza por el Señor, pero como todas las iglesias, tendrá necesidad de reformación, restauración y avance. Por supuesto que nos habla. Claro que si el predicador exagera en los errores de la iglesia de Corinto, de modo de que en la estimación de todos se vuelve una iglesia terrible y carnal, entonces no tiene nada que decirnos. No tiene nada que decir a la iglesia promedio común de hoy en día, donde se ama la verdad y se sigue a Cristo. Pero Corinto es una buena iglesia, donde la mayoría de la gente son salvos, fervientes y sinceros, pero en Corinto había problemas. Y con eso en mente procedemos. Y uno de los problemas grandes, y probablemente la razón principal, pero no la única, del espíritu de división, es decir, la formación de camarillas, el problema principal fue que los corintios percibieron la necesidad de alguna manera de impresionar a su comunidad. No olvides que Corinto estaba en Grecia. Corinto se enorgullecía de la sabiduría griega. Corinto quería poder influenciar en la comunidad. Y en esa cultura griega anhelaban algún medio para causar una buena impresión. Y ellos concluyeron erróneamente que lo que más necesitaban era predicadores con personalidades, poderes y dones. Y entonces la tendencia era el decir, yo soy de Pablo, y otros dirían, pero Pablo no es el mejor predicador, y evidentemente no era el mejor orador en absoluto. Así que decían, optaremos por Apolos. Apolos los impresionará. Apolos hace apologética, y Apolos prueba de que Jesús es el Cristo, lo cual no era tan útil en la comunidad gentil, pero sin embargo escucha a Apolos y el poder de su razonamiento, y así sucesivamente. Y otros dirían, no, el apóstol Pedro es el indicado porque fue testigo presencial de todo, por lo que tiene mucho más peso e influencia en la mente de la gente. Y fue esta percepción de necesitar algo con que impresionar a la gente que prevaleció. Y en realidad, todo este capítulo es para corregir eso. No necesitas eso, dice el apóstol. De hecho, no debes pensar en eso ni aspirar a esas cosas, porque si tú produces grandes personalidades conspicuas, oradores poderosos, con dones carismáticos y todas las demás cosas,
y te formas la opinión de que son vitales para impresionar a los inconversos, entonces robas del poder de la cruz de Cristo, de la palabra y de la oración. Robas el derecho exclusivo del Evangelio de derretir los corazones y atraer a Cristo. Pablo dirá, no, Cristo ha invertido todo el orden de las cosas. Él llama a la gente común y a los humildes a testificar y a predicar a los sabios y poderosos. Y tú te preguntarás, ¿cómo funciona eso? ¿Funciona? Claro que funciona. Y debido a que funciona, la gloria es obviamente del Señor, no del hombre. Entonces, cuando ves a una congregación aplaudiendo a un predicador, eso es carnal, diría el apóstol Pablo. Eso es robar de la gloria de la cruz de Cristo. En cuanto ves a un predicador que enfatiza tanto en la apologética como para crear una impresión, para generar admiración por el poder, la sensatez y la superioridad intelectual del Evangelio, la apologética tiene un buen lugar, pero en cuanto empiezas a enfatizar en la apologética, le robas a la obra y al poder del Evangelio, de la cruz de Cristo. Y te olvidas del orden invertido de Dios, que ha puesto todo patas arriba para quedarse con la gloria. Cuando te dices a ti mismo, bueno, necesitamos más que solo la predicación, necesitamos drama, necesitamos películas de evangelización que despierten las emociones de las personas. Necesitamos una película situacional donde veas a personas que están aplastadas por las cargas de la vida o alguna tragedia, y luego viene el Evangelio y ¡ay! ¿Cómo cambian? Y todo el mundo está feliz para siempre. Trabajemos como lo hacen las telenovelas e influyamos en las emociones, etc. No, Dios se ofenderá. Estás robando el mensaje y el poder de la cruz de Cristo. Y esa es la esencia de este capítulo. Muchos creyentes bíblicos no entienden esto hoy. Y ellos leen rápidamente a través de 1 de Corintios capítulo 1. Y ellos quieren las personalidades conspicuas que puedan admirar. Y me ha pasado personas que me han dicho, y probablemente también a ti te hayan dicho, oh, si tan solo alguien famoso, realmente famoso, pudiera ser convertido, ¿qué diferencia haría eso? Eso impresionaría a la gente, influiría en la sociedad, el que hayan personas convertidos de familias renombradas. No impresionaría, porque Dios elige lo ordinario y humilde para anular la sabiduría de los sabios. Así es como Dios trabaja. Nos estamos olvidando que 1 de Corintios capítulo 1 muestra el honor y el poder de la cruz de Cristo predicado. Entonces, este es el pasaje que estamos mirando. Versículo 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría. ¿Qué significa esto? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría. Bueno, podrías pensar, y estarías en parte en lo cierto, que esto significa que el mundo, por su propia investigación inteligente, nunca descubrirá a Dios y nunca lo ha hecho. Pero la sabiduría de Dios, o el mundo por la sabiduría no conoció a Dios, esto se refiere más a esto. He aquí, el mundo es claramente un mundo creado. Es la obra de Dios Todopoderoso. Podríamos hablar mucho sobre esto, todos nosotros. Es tan complejo este mundo y tan maravilloso y consagra e incluye tantos sistemas maravillosos y tantos detalles microscópicos en su función. Y cuanto más estudian los científicos, más lejos tienen que ir en la exploración de las partículas e influencias que contribuyen a la vida, porque está más allá de nuestra capacidad de investigación.
Es un mundo maravilloso, creado y diseñado. Sí, pero el efecto que se supone que debería tener en los seres humanos al solo mirar a las estrellas y el paisaje, debería hacernos maravillar, hacernos dar cuenta y sentirnos abrumados al darnos cuenta de que Dios Todopoderoso hizo estas cosas, que Él es nuestro Creador, que Él está allí. Pero al pensar o al reflexionar o mirar y observar, el hombre no ve esto. Vemos la naturaleza. Ves la televisión y los programas sobre los orígenes de la Tierra. Están disponibles todo el tiempo. Y dicen, la naturaleza hizo eso. La naturaleza hizo lo otro. ¿Quién creó eso? No fue Dios, dicen ellos. Todo algún día podrá ser explicado. Son las cosas misteriosas que sin embargo tienen una explicación racional, dicen ellos. Ellos dicen, no veo a Dios, no me impresiona, no veo el diseño, no veo una obra divina, una mano divina. En la sabiduría de Dios, el hombre, por la sabiduría, por su observación, por su investigación, no conoció a Dios. Debido a la caída, debido a su pecado, debido a su desobediencia. Entonces Dios, en su sabiduría, impuso la maldición. Y todo se cayó. Y el hombre cayó en la oscuridad del intelecto y el entendimiento. Su mente está desordenada, ve lo obvio y no puede ver la creación. Y no puede ver a Dios detrás de ella. Y si no puede ver la creación, menos comprenderá que Dios bajó del cielo, la segunda persona de la Trinidad, y se hizo hombre, y fue a una cruz amarga y terrible, y cargó con el peso eterno del castigo de los que creerían, para así poder comprar su redención. ¿Cómo va a creer el hombre eso? Va a creer que eso es una locura, que Dios muera en una cruz, que Dios muera experimentando, probando la muerte. Que Dios sea ejecutado como un criminal, que Dios sea humillado y degradado, eso es locura. Y eso es lo que el apóstol está diciendo en el versículo 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, y podemos agregar en la justicia de Dios, el mundo, la humanidad, en su sabiduría, es decir, la sabiduría humana, no conoció a Dios. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, es lo que el hombre piensa que es una locura, y es una locura en cierto modo, porque es muy simple. Podrías pensar que se necesita algo más sofisticado para convertir el corazón caído y pecador de hombres y mujeres. Es una locura que Dios elija algo tan simple como una proclamación verbal. Pero eso es lo que Dios ha hecho para que la gloria obviamente sea suya y la obra obviamente sea la del Espíritu. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta mañana solo voy a exponer. Pero mira el versículo 22. Esta es la supuesta locura de Dios. Porque los judíos piden señales. Sí, ellos requerían señal tras señal tras señal. Cristo vino y realizó las mayores señales y prodigios. Y esos sacerdotes principales, escribas y fariseos a menudo estaban en la primera fila y lo vieron desde una distancia de casi 1 metro. Que Él era invencible, que sanaba por su poder divino. Cosas asombrosas y sorprendentes, pero sus corazones estaban endurecidos y no lo aceptaban y no creían. Y dijeron, queremos una mejor señal.
Queremos que los cielos se abran y que los planetas caigan o algo así. Queremos algo tan espectacular. Cada señal que vieron querían algo más grande, porque sus corazones estaban muy endurecidos. Los judíos requieren una señal, y los griegos, los gentiles, si lo prefieres, pero al escribir a Corinto, es literalmente los griegos, y todos los gentiles, buscan sabiduría, porque el mundo gentil quería algo de lo que pudiera estar orgulloso. Nuestros principales filósofos y maestros han ideado esto y podemos debatirlo y hablar sobre ello y podemos parecer grandes porque podemos poner nuestro punto de vista. Debe venir de nosotros. Pero la verdad del Evangelio ha venido del cielo. El hombre nunca hubiera pensado en eso. Cristo ha obrado y ha asegurado la salvación para nosotros. No hay nada que pudiéramos haber hecho nosotros. Y los griegos buscan algo sabio, propio de ellos, que venga de sus propias cabezas. Entonces, no se les dará la señal. Versículo 23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y aquí cada palabra es importante. Nosotros predicamos. La palabra traducida como predicar significa literalmente clamamos, levantamos la voz. Como un pregonero, un proclamador. El Evangelio proclamando a una multiplicidad de personas. El que testifica realiza el mismo trabajo. Mas nosotros predicamos palabras, no drama, no manipulación emocional, no películas ficticias para presentar el Evangelio, no cualquier cosa, no deslumbrantes apologéticas exageradas, no todas las estrategias en las que pensamos y no personas famosas, sino solo predicadores que proclaman a Cristo, al ungido de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, crucificado, que sufrió y murió. A los judíos ciertamente tropezadero. El griego dice un escándalo. ¿Qué? ¿Jesús de Nazaret, el Mesías, que murió en una cruz como un criminal? Eso es un escándalo, ellos dirían. Nuestro Mesías sería alguien real, noble y magnífico según la carne. A los judíos ciertamente tropezadero, escándalo, y a los gentiles locura, porque no vino de ellos. Empero a los llamados, versículo 24, llamados. Hay mucho acerca de la elección soberana en estas palabras. Empero a los llamados por Dios, por su misericordia, bondad y por su iniciativa. El mundo entero se resiste a Dios y ninguno de nosotros hubiera creído en Él. Pero Dios ha prevalecido en el caso de millones de personas y ha irrumpido en nuestros corazones y nos ha llamado por una obra de gracia previa. Empero a los llamados, así judíos como griegos. El apóstol no hace ninguna diferencia entre judíos salvos y gentiles salvos. Todos son uno en Cristo Jesús. Solo hay una iglesia del Nuevo Testamento y está compuesta de judíos salvos y gentiles salvos. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. Él creó el mundo, Él sustenta al mundo. Él solo compró la salvación por su muerte expiatoria. Solo Él, por Él y a través de su Espíritu Santo, Él obra en los corazones y nos lleva a sí mismo. Él es el poder de Dios. Cristo puede romper con su gran poder todo el lavado cerebral del mundo. Lo que me hizo un mundano
aspirando por las cosas de este mundo, queriendo cosas para mí mismo, haciéndome el número uno, despreciando a Dios y calumniándolo. Y el poder de Dios rompió a través de toda esta propaganda, todo el lavado cerebral del mundo, y me trajo a Cristo. Esa es una obra de gracia y es un milagro de Dios. Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. ¡Cuán sabio es el método de salvación! ¡Qué sabio! Todo el mundo, las naciones del mundo a lo largo de la historia, la gente ha querido tener poder, influencia y territorio. Han surgido ideologías y la gente ha querido capturar las mentes y los corazones de millones. ¿Y cómo lo han hecho? Por lo general, por la fuerza, por la guerra, por la conquista o por la astucia. Ellos usaron el poder de la educación. Se apoderaron del mundo, de la ficción, las películas y los libros para que gradualmente puedan convertir a toda una nación de personas que estaban en contra de la homosexualidad, etcétera y demás, en personas que ahora están a favor. El poder de la astucia y el poder de la fuerza. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Por el contrario, que los redimidos no serán ganados por la fuerza, ni por la astucia o la manipulación, sino por el poder del amor. La sabiduría de Dios, el poder exclusivo de Dios. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. No hay nada más sabio, no hay nada más amable que el camino de la salvación, no hay nada más poderoso. Porque, el versículo 25, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Cristo es Dios, que murió como un criminal en una cruz. ¡Locura!, dicen ellos. No, es infinitamente más sabio que cualquier cosa creada por el hombre. Todas las ideologías se derrumban, pasan y son superadas por otras cosas. Pero el Evangelio continúa y salva para siempre. Es más sabio que lo del hombre. Incluso el método de Dios es más sabio que el método del hombre, porque usa medios humildes para convertir, incluso al más grande, al más noble y al más sabio, si así lo desea, para que la obra, el poder y la gloria sean tan evidentemente de Dios. Es tan sabio porque trae gloria a Dios, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Y lo flaco de Dios, la debilidad de Dios, por supuesto que no hay ninguna flaqueza o debilidad, pero en la estimación del hombre, la flaqueza de Dios, que el Señor Jesucristo use pescadores como discípulos, pero ellos trastornaron el mundo y la flaqueza de Dios fue más fuerte que los hombres. Y mira el versículo 26, invirtiendo el orden. Porque mirad, hermanos, ahí tenemos la palabra nuevamente, vuestra vocación, llamado. De nuevo esta palabra vocación. Mira esa maravillosa palabra. Somos salvos porque somos llamados. Es pura misericordia y gracia de Dios. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación. Pero el apóstol Pablo quiere decir, mirad vuestra comunidad, mirad vuestra iglesia, o ve el reino de Cristo, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Algunos son llamados, algunos no lo son. Algunos de esos sí son llamados. El mismo apóstol Pablo poseía un intelecto poderoso, incluso antes de ser salvo. Sin embargo, no muchos, muy pocos. No muchos sabios, filósofos,
No muchos poderosos reyes, gobernantes, generales. Algunos sí son llamados por la maravillosa gracia de Dios, pero no muchos nobles. No muchos nacidos nobles, aristocráticos, no muchos de ellos son llamados. Pero Dios, y ahora viene otra palabra sobre la elección soberana, en el versículo 27. Pero antes escogió Dios, escogió. Oh, pero eso es solo un accidente, dicen algunos. ¿Lo es? La palabra se usa 3 veces en 2 versos, en 2 versículos. Dios ha escogido. Esa es la elección soberana. La asombrosa misericordia y bondad de Dios que prevalece en nuestros corazones. Antes lo necio del mundo escogió Dios, lo menos educado. ¿Para qué? Para confundir a los sabios, para avergonzarlos. ¿Y cómo hacemos eso nosotros? Llevamos a cabo eso. Damos testimonio del Evangelio a nuestro gerente, a nuestro jefe, cuando surge la oportunidad. Testificamos a los inteligentes. Y si el Espíritu Santo está obrando, sus corazones se humillan y se vuelven humildes y doblan la rodilla ante Jesucristo y renuncian a su sabiduría mundana, no a su conocimiento y experiencia secular, sino a sus opiniones mundanas, a su filosofía de vida, y se alinean con el pueblo de Dios. Y así sucedió, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y los sabios fueron humillados, y los sabios se hicieron creyentes. Y lo puedes ver también en Santiago capítulo 1, versículo 9. Te lo leeré. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza, mas el que es rico, en su bajeza. Eso es lo que Dios hace cuando convierte. Por boca de los débiles, convierte a los grandes. Y estos se humillan, se avergüenzan ante Dios, y encuentran vida y luz. Y eso es, en última instancia, a lo que se refieren estas palabras, ya que Pablo está hablando de la predicación del Evangelio, la locura de la predicación. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Qué vergüenza fue que en el siglo XIX las iglesias se dijeran a sí mismas: oh, necesitamos un ministerio educado. Mucha gente se convierte y sale a predicar, pero algunos de ellos, de los predicadores, predican con acento inglés cockney, algunos con acento norteño, algunos con acento escocés, y algunos con acento galés, acentos regionales e incluso acentos de clase trabajadora. ¡Qué terrible! Debemos tener un ministerio educado. Bueno, hasta cierto punto así es. Debes enseñar a los jóvenes, instruirlos. Cuando Spurgeon comenzó su colegio para la instrucción de pastores jóvenes, ellos enseñaban la educación general, puesto que muchos de ellos no tenían este tipo de educación. Y también enseñaban las cosas profundas de Dios en sus estudios teológicos. Pero creo que también se exageró, porque en el siglo XIX las iglesias fueron tentadas a llevarlo demasiado lejos. Y dijeron: queremos seminarios y universidades que puedan competir con las mejores instituciones del mundo. Queremos que la gente termine sus estudios con brillantes doctorados y todo lo demás. Debemos aspirar e impresionar a la comunidad. Y lo que obtuvieron fue el liberalismo teológico y la duda y la apostasía. Sí, la manera de Dios es: aprende, está bien, educación general, está bien, sí, aprende todo lo que puedas, sí, sé tan dignos como puedas de portar el estandarte de Cristo, pero no los logros fantásticos
Ese no es el camino de Dios, porque Él usa a los humildes para convertir a todos, a otros humildes, e incluso aquellos que son llamados entre los nobles y los grandes. Ese es el camino de Dios, para que la gloria sea suya. Cualquier otra cosa es una aspiración carnal. Pero debo volver al texto. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación. Y en el versículo 27, el apóstol Pablo insiste en el punto. Lo necio del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo escogió para avergonzar a los sabios y a las cosas bajas. Incluso los prisioneros convertidos, los menos educados, los Billy Brays de Cornwall, en Inglaterra, que fueron casi tan utilizados en el avivamiento como lo fue George Whitefield, y lo flaco del mundo. Sí, Pablo también les está diciendo aquí a los judíos, los gentiles serán sus pastores, así como también los judíos convertidos, cosas que son despreciadas por ellos. Sí, y esto también aplica a toda nuestra sociedad. A través de las barreras étnicas, Dios llamará a la gente a predicar. ¿Escogió Dios? Y continúa, sí, y lo que no es, Dios llamará a las personas que son consideradas menospreciadas, para deshacer, derribar, humillar y llevar al arrepentimiento y a que busquen para deshacer lo que es. Ese es el camino de Dios. Le da la vuelta al orden. Versículo 29. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Y ahí están incluso en algunas iglesias que creen en la Biblia aplaudiendo al pastor. Ahí están hablando de superdotación y todo lo demás. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Los primeros pastores, los apóstoles del Señor, eran hombres muy humildes. Estaban preparados para ser pobres. Estaban preparados para ser golpeados. Estaban preparados para ser martirizados. Iban no como grandes, sino como siervos de la gente. Que así sea siempre, donde se ve realmente el poder de Dios en los corazones y en las vidas. Versículo 30, y debo concluir. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, de Dios, sabiduría y justificación y santificación y redención. Estuvimos viendo estas grandes palabras en un sermón del Evangelio recientemente. Cristo nos ha sido hecho sabiduría. El camino de la salvación está o es todo en Cristo, quien vino del cielo para expiar nuestros pecados y resucitó. Y justicia. Tenemos justicia imputada y somos justificados por medio de Cristo. Y la santificación, la transformación a una nueva vida, el nuevo nacimiento, y progresivamente nos volvemos más santos. Y la redención, que aquí significa redención final, la gran transformación al final del viaje cuando somos llevados a través del umbral del tiempo hacia la eternidad. Pero hay un segundo sentido para todas estas palabras. Incluso después de la conversión, y la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención se tratan de estas cosas, pero aún después de la conversión, los humildes se hacen o son hechos sabios. Y algunas de las personas más sabias que he conocido, de las que me he beneficiado, que han sido en ciertos momentos una gran guía para mí y que han tenido la visión más asombrosa de las situaciones y de los asuntos, ellos
han sido humanamente los menos educados. Pero Cristo les ha dado una humildad y una sabiduría más profunda que la que el mundo pueda dar. Justicia. Han tenido las normas de Dios escritas en sus corazones, grabadas más profundamente. Y la santificación. Han sido refinados y hechos misericordiosos. Eso es lo que queremos. Maridos más tiernos, comprensivos y acogedores. Esposas con gracia, llenas de misericordia y ternura. Y finalmente, la redención. ¿Cuál es tu mayor esperanza en este día mientras culmino? ¿Cuál es la mayor fuente de tu placer? Debería ser el darte cuenta y el reflexionar en que nos dirigimos a casa, a la gloria, para ver al Señor. Y si esta es nuestra mayor anticipación, expectativa y deleite, no nos importarán los problemas y las pérdidas a lo largo del viaje hasta que lleguemos a nuestra meta. Un servicio cada semana dedicado a persuadir a los pecadores y para la presentación de Cristo en el Evangelio. Esto, y solo esto, es donde reside el poder de Dios. Y esa es la respuesta del apóstol Pablo a la causa de las camarillas y las divisiones en Corinto.